RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora. Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Nicolás Lich, ministro de Educación, ¿no? Docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Qué gusto saludarlo, doctor Lich. Como siempre, un gusto. José, el gusto es mío, después de tiempo. Muchas gracias por la entrevista. No, los agradecidos somos nosotros. En primer lugar, un feliz 2022, ¿no? Igualmente. Usted el otro día escuchaba unas declaraciones suyas. ¿Considera usted que es necesario, es indispensable, ¿no?, el retorno a la presencialidad en los centros educativos? Pero a la par también muestra una preocupación, ¿no?, que son las condiciones de los colegios, ¿no?, en el tema de infraestructura. Estamos hablando de agua, desagüe y luz, ¿no? ¿Cómo podemos complementar estas dos cosas en un tiempo bastante corto, ¿no? Mira, la observación, José, que yo hacía el otro día tiene que ver con un problema estructural, es decir, un problema que viene de atrás en el aparato educativo, que tiene que ver con el pésimo mantenimiento que se le da a los colegios públicos, ¿no? Y esto hace que, de acuerdo a cifras del Ministerio, aproximadamente la mitad de los locales educativos no tengan servicios básicos. O sea, no hablamos de ninguna elegancia, de ninguna cosa extraordinaria, sino servicios de agua, desagüe y luz. Y esto se vuelve una súper emergencia cuando estamos esperamos que saliendo de una pandemia, ¿no es cierto? Si van a regresar los chicos al colegio, necesitan regresar con servicios básicos. Es verdad que esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, sería imposible solucionar tremenda falencia en 2 meses, ¿no? Pero yo creo que por lo menos junto con el plan de regreso debería lanzarse un gran plan de mantenimiento de la estructura educativa, ¿no? En general los políticos le huyen a este tema y las diversas administraciones del ministerio porque cuesta mucha plata, ¿no? Y no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Entonces, claro, el político es por definición, digamos que repelente al riesgo, ¿no? Repelente al riesgo y quiere cosas inmediatas, ¿no? Para que se pueda lucir en su gestión. Eso es entendible, pero también es entendible que hay que llevar adelante cuestiones de fondo, ¿no? Y el otro problema es la plata. O sea, el Estado debe hacer una inversión fundamental en la reparación de colegios, ¿no? Muchas veces se insiste en un nuevo colegio acá, un nuevo colegio allá. Seguro hay comunidades que necesitan nuevos colegios, ¿no? Pero creo que lo más importante en términos de infraestructura educativa es en este momento mantenimiento y reparación, ¿no? Y como tú bien decías, la educación es una actividad básicamente presencial, lo cual no quiere decir que esté en contra de la educación a distancia. Por el contrario, hemos muchos descubierto, otros retomado esta formidable herramienta que nos da la tecnología. Sin embargo, creo que sigue siendo una herramienta complementaria, ¿no? Tanto en la educación básica como en la educación universitaria. La idea de comunidad educativa, tanto a nivel básico como superior, es fundamental en la enseñanza, del cara a cara, ¿no?, el intercambio entre estudiantes y maestros. Por eso creo yo que hay que crear las mejores condiciones para que se produzca este regreso, ¿no? Y repito, tomar en cuenta este tema de fondo, ¿no?, de agua, desagüe y luz para los colegios públicos. Ahora, ¿es un tema enteramente presupuestal o también es un tema donde no se le ha prestado la atención durante los últimos años, doctor Lich? Mira, la educación desafortunadamente no ha sido un problema de agenda central de los gobiernos, ¿no? Digamos, se vuelve actualidad en los últimos 20 años, diría yo, en el país, ¿no? Luego de la reforma educativa que llevó adelante el general Velasco a principios de los años 70, que fue el otro gran momento de actualidad de la educación y donde se hicieron reformas fundamentales, indudablemente. Pero el interés después decae, aparece como reclamo de profesores en primer lugar, reclamo sindical, muy justificado por cierto, y reclamo estudiantil de los padres de familia, pero aparece poco como política de gobierno. En los últimos 7, 8 años hemos tenido, entre el 2013 y el 2021, un mismo grupo en el Ministerio de Educación, ¿no? Salvo Idel Wexler, todos los demás ministros respondían un poco a la línea que Jaime Saavedra, ¿no?
que a mí me parece ha sido negativa. Yo soy ahí uno de los que opina en contra de lo que es consenso en los medios, ¿no? Ha sido un gran proyecto de privatización de la educación, tanto a nivel básico como a nivel de la educación universitaria. Felizmente esta gente está de salida y se están discutiendo algunas de las cuestiones fundamentales que ha hecho, como el famoso examen a los maestros, la carrera pública magisterial, o a nivel universitario la SUNEDU, que ha tenido luces y sombras, ¿no? Y que felizmente hoy día nuevamente está en la agenda de discusión. Yo creo que eso es bueno, hay que rediseñar el ente regulador a nivel universitario, ¿no? Para regresar a una senda pública en la educación peruana y no privada, como era el afán de esta gente, ¿no? Yo quiero retomar un poco a lo que usted también ha planteado, ¿no? La posibilidad de elaborar una guía, un plan para el retorno a clases, ¿no? Este plan, considerando que el ministro ha dicho que las clases se reinician el 28 de marzo, ¿se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de cada región? ¿Es posible hacerlo? Toda educación que quiere producir un efecto tiene que ser descentralizada, ¿no? Es imposible que la educación peruana sea un solo distrito escolar con el Ministerio de Educación como director de la escuela. Esto es imposible, ¿no? O sea, tiene necesariamente que ser descentralizada tanto a nivel local, regional, como en la medida de que se pueda en cada centro educativo, ¿no? Y más en un tema, digamos, que tiene muchas particularidades por la diversidad de nuestro país, como es el retorno después de una pandemia, ¿no? Con todo lo que esto significa en términos de protocolos sanitarios y, por supuesto, el impacto de estos protocolos sanitarios en la propia actividad educativa. Claro que tiene que ser diferenciada. El ministerio puede dar, digamos, la directiva general y al mismo tiempo establecer la coordinación junto con las direcciones nacionales, las direcciones regionales, las UGELes, pero es casi a nivel de cada localidad que se produce el ajuste respectivo, ¿no? Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil, porque si algo es complicado en nuestro sistema educativo es producir esta coordinación de manera efectiva. Acuérdate que cuando recién se produce la pandemia, salían diversos ministros de educación uno tras otro diciendo hay 90, 95% de impacto de este sistema remoto. Por supuesto que fue un sistema de emergencia, digamos, yo en ese momento dije que la educación estaba en una ambulancia, ¿no? Sin embargo, no ha sido pues 90 ni 95%, ¿no? Se calcula que ha habido un impacto de un 50%, quizás algo más, pero eso ha sido todo, lo cual ha golpeado seriamente la actividad educativa, tanto a nivel básico como a nivel universitario. Y esto no lo digo por hablar mal de los maestros, estudiantes, padres de familia, el ministerio, al contrario, yo creo que hay un esfuerzo muy grande, ¿no? El tema es que nos enfrentábamos a una tragedia de una magnitud desconocida, ¿no? Y sobre todo no hemos enfrentado a una realidad, ¿no? Porque no solamente es el tema de la conectividad, ¿no? Sino que una preparación adecuada de parte de alumnos, una preparación adecuada de parte de los propios profesores, ¿no? Y de los padres de familia, ¿no? Todos tenían que haber ingresado y con las condiciones mínimas siquiera, ¿no? Mira, yo creo que si hay una lección de esta pandemia es que el Ministerio de Educación tiene muy en serio que desarrollar un sistema, una plataforma de educación a distancia, ¿no? Salvando las distancias, nuevamente digo, uso la palabra, fue el gobierno de Juan Velasco el último que desarrolla con la tecnología de la época un sistema de teleeducación. Los más viejos nos acordaremos del Instituto de Teleeducación, que como muchas cosas que hizo ese gobierno se desmontó posteriormente. Claro, era otra tecnología, otra época, etcétera, etcétera, ¿no? Pero salvo el plan Huascarán hace 20 años, a inicio de este siglo, que también lo recordaremos los mayores, no se ha vuelto, no se ha intentado un plan, digamos, de educación a distancia, de plataforma educativa propia del Ministerio de Educación, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Educación, con los indudables avances tecnológicos que hay hoy día, tendría como una de las primeras conclusiones de este trabajo en pandemia que desarrollar esa plataforma para que, ojalá que el destino no quiera, ¿no? Pero si tenemos que volver a enfrentar una situación similar, poder hacerlo en mejores condiciones, ¿no? Porque, repito, el daño ha sido grave a la educación peruana. Doctor Nis, permítame abordarle otro tema, ¿no? Usted es docente universitario, ¿no?
Y nuevamente está en el debate, ¿no? Para que los catedráticos docentes universitarios sean jubilados a los 75 años, ¿no? Y usted tiene una posición bastante firme sobre ese tema, ¿no? El perjuicio que acarrearía en aquellas personas que logran jubilarse, ¿no? Y que no podrían nivelar sus ingresos habituales, ¿no? Hay una paradoja muy grande en este tema, José, y es que cualquier institución necesita tener un máximo de edad para quienes trabajan en ella. Eso es indudable, ¿no? Aquellos que dicen que la enseñanza es una actividad excepcional y los profesores no deberían jubilarse nunca, no ha enseñado 40 años en una institución, ¿no? Como es mi caso, yo tengo 43 en San Marcos, ¿no? O sea, no sabe, o sea, lo que es la enseñanza también y cómo eso de que uno está más brillante cuando tiene 75 años, ¿no? Pues, si vamos a la producción de artículos científicos, la mayor producción es entre los 35 y los 50 años, ¿no? Y eso es obvio, pues. Yo ya no juego fulbito como lo hacía hace 30 años, por favor. Soy bueno en las tribunas ahora. Bien. Hay que ser realista. Entonces yo creo que sí debe haber edad de jubilación, pero esta edad de jubilación tiene que darse junto con condiciones apropiadas, ¿no? Ahorita hay una edad, 75 años, dada por la ley 30220, pero no existen pensiones, ¿no? Y esto es casi literal. Un profesor universitario gana 7.800 soles ahorita de sueldo bruto, aproximadamente 6.400 de líquido, un profesor principal a tiempo completo de una universidad pública, pero si se jubila le dan en la AFP creo que 800 soles y en la ONP 900 soles. Entonces, ¿qué hace con esa plata? Pues a los 75 años, ¿qué hace con 900 soles? Echarse a llorar nomás ahí sentado ni siquiera en su casa, porque le dará vergüenza ahí en el Sardinel, ¿no? Entonces, esa es una situación que es absolutamente, no solo injusta, sino aberrante, ¿no? Yo creo que debe haber una jubilación mínimamente digna para los catedráticos universitarios. Esto no se ha visto hasta hace pocos años, hasta hace 4 o 5 años, porque la mayor parte de los profesores estaban en el llamado régimen 2530, ¿no? Que daba la famosa jubilación espejo, o sea, se ganaba prácticamente lo mismo que en actividad. Bueno, esto se anuló porque se decía que el Estado no tenía condiciones financieras, pero se reemplazó por un tarifario. En el caso de la ONP pone el Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso de la AFP dicen que depende de lo que uno haya aportado. Bueno, el caso es que las comisiones de las AFP son tan altas por un lado y el Ministerio de Economía y Finanzas se olvidó de actualizar el tarifario por otro, que a uno le quitan el 90%. Subrayo, repito, el 90% del dinero que gana en actividad si es que en este momento se jubila. Entonces, es perfectamente entendible que los catedráticos digamos que se quite el límite de edad. ¿Por qué? Porque es la única alternativa que tenemos de seguir viviendo, ¿no? Porque irnos a la jubilación es un suicidio. Entonces, ante esa eventualidad yo creo que el Estado pues tiene que repensar el tema, ¿no? Acá hay ya 2 sectores importantes, ciertamente, como son las Fuerzas Armadas y Policiales, por un lado, y por otro lado el sistema judicial, jueces y fiscales, que ya consiguieron ganar, creo que los jueces y fiscales ganan espejo, o sea, lo mismo que en actividad, y los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales una cantidad muy similar, ¿no? Entonces yo creo que debería darse esto también para los docentes universitarios, repensando, por supuesto, el conjunto del sistema de pensiones en el Perú, ¿no? Que está quebrado en el ámbito público, en el ámbito privado, ¿no? Esa es la realidad. O sea, aquí se ha visto la utilidad de los dueños de las AFPs por un lado y el ahorro del Estado por el lado de la ONP. Pero nadie piensa en los trabajadores, que se supone que son el objeto de un sistema de pensiones, ¿no es cierto? No podemos, pues, patear a nuestros viejos de esa forma, ¿no? Yo creo que tienen razón los profesores cuando dicen que se siga subiendo, pero esa tampoco no es una solución racional en el largo plazo. Hay que compatibilizar ambas cosas. El bien de las instituciones universitarias con una pensión digna para los docentes. Muy bien, doctor Nicolás Liz, como siempre ha sido un gusto conversar con usted y le agradezco la amabilidad que tiene con RCR Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, José Hernández, cuando quieras. Muy amable.
RCR, la red que comunica y une al Perú.